Hola, ¿qué tal? Carlos Iglesias les saluda, dando continuidad al ciclo de conferencia que pretendemos dar para orientar a posibles productores que quieren incursionar en la producción hortícola del futuro y no hacerlo a ciegas, ¿sí? Hoy tocaremos el tema de la fisiología de las plantas y sus requerimientos climáticos. Pero no se asusten porque definiremos la fisiología igual que cuando usted quiere describir a una persona o quiere describir algo. En el caso de las plantas, son sus raíces, sus tallos, sus hojas, sus flores y sus frutos. Todas ellas tienen una medida y esa medida es la que nos permite a nosotros saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Es decir, podemos medir una hoja y determinar que para una hoja de tomate lo ideal de una hoja joven es de 12 centímetros y esos 12 centímetros nos marcarán que todas las plantas están trabajando como corresponde, ¿okay? Descrito qué es la fisiología, entonces tenemos que entender un concepto muy importante que es el concepto de fotosíntesis. El concepto de fotosíntesis es simple y sencillamente el agua sumado a dióxido de carbono que está en el aire más la luz que nos viene del sol y que son los únicos seres sobre la Tierra que tienen esa capacidad de poder transformar energía inorgánica como lo que es la luz a energía orgánica, porque todo esto va a dar como resultado azúcares que son la energía para el crecimiento y desarrollo de las plantas. También hay otro derivado que es el oxígeno y que permite que los seres vivientes puedan sobrevivir en la Tierra. Desde la fotosíntesis hay una clasificación para las plantas y en eso hay tres tipos de plantas, la C3, la C4 y las CAM. Las C3 son las más comunes, el 85% de las especies de vegetales que existen sobre la Tierra son C3 y estas plantas prosperan en climas que son, digamos, climas templados o climas fríos y son muy sensibles al estrés hídrico y al estrés térmico. El contrario a las C4, que tienen la capacidad de capturar más CO2, lo que les permite adaptarse mejor a climas cálidos y a una alta radiación. Ahí en esto está la caña de azúcar, el maíz, todas estas plantas son el forraje, todas estas plantas son muy adaptables a climas cálidos. Luego tenemos las CAM, que son las que conocemos normalmente de climas áridos o extremos, como los desiertos, como nuestros semidesiertos, que también gestan y que requieren de poder evitar la pérdida de agua y realizan una fotosíntesis realmente para la noche. El cactus, la piña, el agave son parte de todas estas, las orquídeas también son parte de estas tres. ¿Por qué es tan importante esto? Porque bueno, tenemos que entender que las plantas requieren de un ambiente para poder desarrollarse y poder dar sus frutos, ¿no? Ahora, entrando en los factores climáticos que son realmente los cuatro, tenemos la luz, tenemos la temperatura, tenemos la humedad relativa y tenemos el dióxido de carbono, que poco lo vemos. La luz es el motor de la fotosíntesis y, como lo enunciamos, tiene que ver con todo lo que va a ser la producción de energía por parte de la planta. Es decir, el primer factor que tenemos que tomar en consideración para colocar un proyecto es la cantidad de luz que recibe esa área donde se está poniendo el proyecto. Para las áreas del trópico, recuerden que tenemos mucha humedad, tenemos 9 meses de invierno, 3 meses de verano y esto es un factor muy determinante para lo que tiene que ver con la producción y la rentabilidad de todo proyecto. Bien, en la luz hay a su vez tres características, una que tiene que ver con la intensidad, otra que tiene que ver con la duración y otra que tiene que ver con la calidad de la luz. En cuanto a la intensidad de la luz, hay dos caminos que son marcados, uno que tiene que ver con el poder determinar la cantidad de
luz a través de una unidad de medida llamada DLI, que no es más que el acumulado de la cantidad de fotones que se están, o de los moles de fotones que están recibiéndose en una superficie por una unidad de tiempo. Estos DLI marcan lo que va a ser el factor de el espectro de luz que tiene que ver con la luz par. Entonces eso es una medida que está muy íntimamente asociada al desarrollo de los proyectos, porque tenemos que saber cuántos DLI están dándose en cada área. Hay software como el Soundtrack, por ejemplo, el Soundtracker, perdón, que nos permite a nosotros simple y sencillamente a través de un mapa poder determinar cuántos DLI hay por cada uno de los meses. Eso lo vamos a referenciar al requerimiento que está accesible desde páginas de la FAO hasta páginas en el internet. Es decir, es muy fácil el poder determinar si esos DLI son a la producción que usted quiere en el máximo rendimiento, ¿sí? Porque igual puede tener menos rendimiento teniendo mucho menos DLI. La otra unidad de medida que usamos nosotros, y que es la que yo uso personalmente, es la de watt por metro cuadrado. A lo largo del día se dibuja una normal que va a ser la intensidad de luz en watt por metro cuadrado, pero como esta es muy variante, entonces nosotros lo que hacemos es trabajarla por un acumulado que es de joules por centímetros, la cual nos va a decir a nosotros muy asertivamente cuánto es el requerimiento de la luz de la planta para asociarlo a la fertirrigación. Ese es un factor que es muy importante, pero en pocas palabras, en el caso de nosotros, para poder, por ejemplo, determinar cuánto necesitamos, estamos trabajando más o menos entre unidades de 1300 a 1400 joules para lo que tiene que ver con la intensidad de invierno, y factores de más o menos 2000 a 2900 joules para lo que tiene que ver con el verano. Es decir, en el verano nosotros tenemos mayor capacidad de producción porque tenemos mucho más luz, lo cual se va a repercutir en términos fisiológicos de poder yo tener más ejes en cuanto al pimiento, al tomate o al pepino. Es decir, puedo obtener mucho más rendimientos porque tengo mucho más luz. La referencia en términos de DLL más o menos tiene que ver también con todas estas tienen que ver con la fase en la cual se va a desarrollar la planta. Por ejemplo, para la fase vegetativa, las cantidades de DLI que usted va a marcar como necesarias pueden alcanzar el 75%, pero para una floración o ya llenado de los frutos va a necesitar el 100% de esos DLI. Así que ese factor es muy importante y claro, lo vamos a abordar más a profundidad cuando ya estemos en las siguientes exposiciones. La otra es la duración. La duración es lo que nosotros conocemos normalmente como el fotoperiodo, y es la exposición que se tiene a esa luz, que cada planta tiene un requerimiento en términos de cantidades de horas. Eso se determina por la que tiene que ver con la luz de día largo, las plantas que requieren menos luz, que son indiferentes, que le llaman neutras, y las plantas de día corto, que son las que requieren, digamos, un poquito menos de luz. Aquí les dejo un cuadro que más o menos está entregando esa información. Bien, en cuanto a la tercera característica de la luz, básicamente tiene que ver con las longitudes de onda. Y en esas longitudes de onda nosotros vamos a tener tres tipos de longitudes de onda. La luz, primero es la luz ultravioleta, que es la que se acerca más al parámetro par y que está, digamos, debajo de los 400 nanómetros en el espectro. Y luego tenemos la luz par, que es la luz visible y que es la que aprovecha la planta para cada una de sus requerimientos en cuanto a crecimiento y desarrollo. Pero al final tenemos la luz roja, que es la que se acerca a lo que es la infrarrojo, y en el infrarrojo tenemos todos los efectos térmicos que se producen, y es la que nos calienta los invernaderos. Así que esto es más o menos lo que es la calidad de luz, ¿sí?
Bien, en cuanto a la temperatura, cada planta tiene un requerimiento para sus procesos metabólicos en temperatura y un rango óptimo. Entonces las temperaturas bajas lo que hacen es que reducen el metabolismo, hacen crecer la planta más lenta, por tanto generan mucho más producción. Sin embargo, si esas mismas plantas son sometidas a temperaturas más altas, va a haber mayor crecimiento y vamos a obtener menores cantidades de frutos, porque vamos a requerir más energía para poder mantener el vigor. La luz alta lo que hace es que acelera el metabolismo y que le causa el estrés hídrico a la planta. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, produciendo tomates, trabajamos más o menos 18 grados a 25 grados promedio. Y fíjense que si la temperatura supera los 30 grados, por lo general se van a producir abortos florales. Eso ocurre también en el pimiento, en el pepino y en muchas de las hortalizas. Aquí les dejo una tablita en donde están las temperaturas de día y de noche, que son los rangos que corresponden, digamos, a cada una de las hortalizas. Pero también hay un factor importante llamado el DIF. El DIF es la diferencia entre el día y la noche y tiene que ver con el promedio de temperatura que tengo en el día y el promedio de temperatura que tengo en la noche. Fíjense, para el ejemplo que le estoy colocando aquí, está la Easter Lily, que es una ornamental. Si ustedes observan el número 1, ustedes tienen un crecimiento bastante bueno de la planta, óptimo, es lo que le llamamos lo óptimo, y su diferencial son de 10 grados entre el día y la noche. Sin embargo, para el 2 y el 3, los diferenciales van cambiando y automáticamente se ve la influencia sobre el achaparramiento de la planta, sobre problemas de crecimiento que no dan con el producto óptimo. Lo mismo ocurre para las plantaciones hortícolas. El tercer factor climático tiene que ver con la humedad y el agua. A mayor temperatura, menor humedad, y a menor temperatura, mayor humedad. La humedad es la cantidad de agua en gramos por metro cúbico de aire que yo tengo en un espacio. Y esta humedad está también muy bien marcado los requerimientos, sobre todo por la transpiración que tiene que realizar la planta a lo largo de su fotosíntesis, y también tiene que ver con la propagación de enfermedades. Cuando la humedad es muy baja, por lo general aumenta la transpiración de la planta, se deshidrata, ella se cierra y trata de protegerse y no despedir agua. Eso puede terminar en una deshidratación total y afecta automáticamente el rendimiento de la planta. En la humedad alta favorece el desarrollo de los hongos y de las bacterias. Entonces aquí hay en esto hay un juego que tiene que ver con una cantidad exacta de humedad que se requiere para poder trabajar los cultivos. En la gráfica a continuación les doy unos parámetros que son de relación en términos, digamos, de las hortalizas con las humedades. Pero además de todo esto, si ven en la foto, hay, por ejemplo, fenómenos como el deglutación, que se conoce, que es cuando las hojitas amanecen llenas de agua en sus puntas, y eso es porque la humedad ha sido muy alta y no ha podido ser trabajada por la planta para poder amanecer sin ellas, ¿sí? También vemos aquí algunas enfermedades fúngicas como el mildio, que se da por las altas temperaturas, o la botritis, y también tenemos la esclerotinia, entre otras. Muchas enfermedades fúngicas tienen su referencia en las bajas temperaturas que se registran con altas humedades, ¿sí? Bien, en cuanto al CO2, que es el último de los parámetros, es un gas que es esencial para la fotosíntesis. Está en el aire. Por tanto, sus niveles más o menos andan entre 300 y 400 partes por millón. Y los invernaderos, cuando usted trabaja en invernaderos, puede incrementar esa concentración de CO2 hasta un rango de 800 a 1200 partes por millón, dependiendo de la planta, lo cual va a mejorarle su rendimiento entre 20 y 30% sobre lo que normalmente se produciría a 300 o 400 ppm.
Ahora, en lo que tiene que ver con este intercambio de CO2 dentro del invernadero o fuera o dentro de unas condiciones controladas, tiene que ver con la, digamos, ventilación que se está gestando dentro del cultivo. Y esa ventilación también va a homogeneizar lo que es la parte de temperatura y humedades. Fíjense, cuando ustedes tienen una planta y la ventilación es muy fuerte, ustedes observan, por ejemplo, en un cerro, ustedes observan que el cerro básicamente no crece en las plantas porque está constantemente sometido a fuertes corrientes de aire. Si esas superan más de los 2 metros por segundo, automáticamente va a deshidratar las hojas, las va a secar. Es como poner una toalla frente a un abanico, le va a terminar secando la toalla. Y eso es el efecto que también tiene la ventilación. Pero también tenemos que luchar para poder que corra mucha de esta brisa o ventilación dentro de los invernaderos para reemplazar el CO2 que están extrayendo las plantas, gestando su propio clima, pero que también debe ser reemplazado para poder continuar en su crecimiento. Ahora, si no conocemos lo que es la fisiología de las plantas y tampoco atendemos a los requerimientos climáticos, entonces vamos a tener diferentes tasas de crecimiento en los cultivos, vamos a tener potenciales probables pestes y enfermedades que nos van a atacar, vamos a tener dificultades en el manejo de los cultivos y resultados impredecibles en cuanto a la calidad y los productos que vamos a tener, sobre todo en los contenidos nutricionales. La agricultura de hoy, que está tecnificada, lo que busca básicamente es poder gestar mayor cantidad de producción, pero a una muy excelente calidad. Y eso solo se logra realmente iniciando bien, es decir, conociendo la fisiología de las plantas, pero también los requerimientos de esta a lo largo de su crecimiento y desarrollo. Si controlamos los climas, maximizamos el rendimiento. Así que es un factor clave. En los próximos capítulos vamos a profundizar en todo esto y les voy a dar algunas alternativas y mecanismos que podemos utilizar. Hoy en día la tecnología se ha abaratado bastante. Ya no tenemos esos motores de $700, por ejemplo, para las cortinas, que hoy en día ya casi cuestan $300, $200. Entonces, se ha mejorado también la parte de software. Tenemos muchos sensores que permiten, y a costos bastante accesibles, que permiten mejorar esa agricultura. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Sí me gustaría que me dijeran cuál de esos factores climáticos conocían, cuáles les hacen falta para que profundicen en ellos. Me dejan sus comentarios y les dejo un dato más, y es una página de la FAO con una base de datos que se llama EcoCrops, donde ahí pueden ver bastantes cultivos, muchos cultivos, miles de cultivos, que establecen sus requerimientos climáticos y también sus requerimientos de suelo para aquellos que no quieran entrar en esta tecnología, pero que son necesarios para poder lograr producir. Así que bueno, en la próxima, recuerden, estaremos subiendo por lo menos una vez por mes. Vamos a estar subiendo algunos de estos tips que les permitan producir buenos proyectos. Y bueno, les agradezco. Sean felices y nos vemos en la próxima.